Muy bien, en esta clase vamos a hablar un poquito de lo que es el dorso. Específicamente nos vamos a enfocar en lo que es la anatomía del dorso, en lo que sería la porción muscular. O sea, vamos a hablar del contenido muscular del dorso, más que todo. Bien, entonces, para comenzar con los músculos del dorso, les he puesto aquí, vamos a decir que una pequeña gráfica, un pequeño esquema, mejor dicho, de lo que serían los músculos del dorso y la forma en la que la vamos a clasificar. Entonces vamos a comenzar primero. Vamos a hacer esta clase en dos partes. Vamos a hacer una primera parte que es esta explicando cuál es el contenido muscular del dorso. Vamos a conocer los nombres de los diferentes músculos y cómo se clasifican. Y la otra parte que sería ayudándonos con imágenes para poder identificar cada uno de esos músculos de forma individual. Entonces, primero vamos a conocerlos y cómo se clasifican. Bueno, si usted se fija aquí, le dice que los músculos del dorso se clasifican en dos grandes grupos, lo que serían músculos extrínsecos y músculos intrínsecos del dorso. Y ya vamos a ver por qué esa división. Ahora, me interesa que usted sepa que una primera división clasifica los músculos del dorso en tres grupos. Un primer grupo que se denomina músculos superficiales del dorso, un segundo grupo que se denomina músculos intermedios del dorso y un tercer grupo que se denomina músculos profundos del dorso. Entonces, si partimos de esta clasificación, dividiendo los músculos del dorso en superficiales, intermedios y profundos, pues entonces vamos a compararla ahora con la otra clasificación de extrínsecos e intrínsecos, podríamos decir que cuál de los músculos del dorso, de esos tres grupos que acabamos de mencionar, se corresponden con el grupo de músculos extrínsecos, pues lo que serían el grupo 1 y 2. O sea que son músculos extrínsecos del dorso, los músculos superficiales y los músculos intermedios. Entonces, eso nos deja con los músculos profundos. Los músculos profundos del dorso es lo mismo que decir músculos intrínsecos. Bien, músculo profundo del dorso o intrínsecos del dorso. Ahora, ¿qué pasa? Y es que esos músculos intrínsecos o profundos, pues a su vez se vuelven a clasificar, a subdividir en capas, superficiales, intermedios y profundos. Entonces, cada vez que hablemos de los músculos del dorso, tendríamos que hacer la salvedad. Por ejemplo, ¿es un músculo intermedio del dorso en general? Bueno, ya usted sabe que serían estos de acá. Ahora, ¿es un músculo intermedio de los intrínsecos del dorso? Pues son estos de acá. Entonces, partiendo de esa clasificación, tenemos aquí dentro de los extrínsecos a los músculos superficiales. ¿Cuáles son los superficiales extrínsecos del dorso? Vamos a tener músculos que verdaderamente a quien pertenecen y donde ejecutan sus movimientos es al miembro superior. Tenemos aquí lo que es el trapecio, el dorsal ancho, el elevador de la escápula y el músculo romboide o los músculos romboides. Vamos a tener en la capa intermedia también músculos que aunque están en la región del dorso porque están posterior en la caja torácica, no son propiamente del dorso, sino que son músculos propios de la caja torácica y de hecho en el video donde hablábamos de musculatura de la pared torácica los mencionamos, que son los músculos serratos posteriores superior e inferior, que ejecutan su función básicamente en lo que sería la pared torácica. Y ya tenemos en la capa profunda, los intrínsecos superficiales, lo que serían los músculos esplenios de la cabeza y el cuello. En los intermedios tenemos tres músculos que son iliocostal, longísimo y espinoso. Importante que en conjunto a esos tres músculos se le conoce como músculo erector de la columna vertebral. Y por último tenemos los profundos con los principales representantes que son los músculos semiespinosos, músculos bultífidos y músculos rotadores. Estaríamos o podríamos incluir por ahí algunos otros músculos que también pertenecen a la caja torácica y no propiamente al dorso, como serían los elevadores de las costillas. Entonces, ahora, con esa pequeña descripción que hemos hecho, ya podemos entender el porqué de esta división en extrínsecos e intrínsecos. Están dentro de la categoría de extrínsecos aquellos músculos que aunque verdaderamente se encuentran en el dorso, no ejercen una función per se sobre él, sino que si usted se fija, por ejemplo, estos cuatro músculos que usted ve acá, usted lo describe en el miembro superior como músculos axioapendiculares posteriores. O sea que más que pertenecer al dorso están ahí
pero la función que ejecutan la realizan sobre el miembro superior, o sea que son músculos del miembro superior y no del dorso, aunque se ubican en él, y por eso lo describimos en este apartado, aunque ya son músculos y es un tema de otra región anatómica. En los intermedios, ¿por qué también pertenecen a los extrínsecos? Pues fíjese que estos músculos, recuerde, lo mencionábamos en la musculatura de la pared torácica. Aunque están en el dorso, la función que ejercen es sobre la pared torácica. Ya los que se denominan profundos o intrínsecos son intrínsecos porque son músculos que verdaderamente están en el dorso y la función que ejecutan la hacen sobre la estructura ósea del dorso. Bien, entonces vamos a comenzar a revisarlos en las imágenes. Primero vamos a ver los que serían músculos superficiales del dorso, los extrínsecos. Tenemos aquí al músculo trapecio. Bien. Tenemos por acá lo que sería el músculo dorsal ancho. Vamos a tener de este lado, aunque están cortados, a los romboides. Vamos a ponerlo por acá. Bien. En esta misma imagen también se ven los que son los intermedios, que son los músculos, míralo aquí, serrato posterior superior y aquí debajo el serrato posterior inferior, que son músculos de la pared torácica, ¿ve? En capa intermedia. Entonces lo más importante hasta este punto es que usted logre identificar o agrupar los músculos extrínsecos, si son superficiales, si son intermedios, sobre qué porción anatómica ejecutan los movimientos que realizan, porque ya la descripción como tal de ese músculo, inserción y demás, la hemos visto en otros apartados. Bien, simplemente refrescar aquí la inervación de los mismos. Recuerde que el trapecio es inervado por el par craneal número 11, que es el accesorio. El dorsal ancho es inervado por el nervio tóraco dorsal. Los romboideos, al igual que el músculo elevador de la escápula, son inervados por el nervio dorsal de la escápula. El serrato posterior superior es inervado por los 6 intercostales más superiores y el serrato posterior inferior por los más inferiores. Entonces, aquí de nuevo vemos los serratos posteriores superior e inferior. Entonces, vamos a olvidarnos un segundo de ellos y vamos a pasar a los músculos que verdaderamente nos interesan, que son los músculos profundos o intrínsecos del dorso. Entonces recuerde que esos músculos intrínsecos del dorso lo dividíamos en superficiales, intermedios y profundos. Los superficiales, recuerden que eran dos músculos, se llamaban esplenios. Un esplenio de la cabeza y un esplenio del cuello. Bien, entonces en esta imagen aquí podemos identificar ambos músculos. Míralo aquí donde se lo marca, esplenio de la cabeza, esplenio del cuello, allá detrás. Entonces, de estos músculos esplenios de la cabeza y del cuello sí tenemos que describir todo, porque son músculos nuevos para nosotros, porque nunca habíamos estudiado lo que es la musculatura del dorso. Los músculos esplenios básicamente se van a insertar acá encima en lo que sería el ligamento nucal, a nivel de la línea nucal, y en las apófisis o procesos espinosos de las vértebras de C7 hasta C6 aproximadamente. Entonces, en cuanto a función como tal, ellos que están inervados por los ramos posteriores de los nervios espinales, y eso es algo que voy a dejar para el final para explicarle de dónde sale esa inervación, su función como tal la vamos a dividir en dos, y eso va a ser así básicamente para todos los músculos intrínsecos del dorso. Ellos van a tener una función aislada y una función en conjunto. ¿A qué me refiero con esto? Si trazamos una línea media aquí, que vaya justo por encima de las apófisis espinosas de todas las vértebras, entonces hemos dividido el cuerpo en dos mitades. Si usted ejecuta movimientos con los esplenios de un solo lado, o sea, por ejemplo, en este caso, este es el lado izquierdo porque esto es una vista posterior y este es el lado derecho. Entonces, si se contraen los esplenios de la cabeza y del cuello del lado izquierdo, ellos se encargan de lo que sería la flexión lateral y la rotación de la cabeza y el cuello hacia su mismo lado. Lo mismo si es del derecho, pues tirarán hacia el lado derecho. Si es el izquierdo, pues hacia el lado izquierdo. ¿Dónde viene la otra función? Cuando usted ejecuta movimientos combinados con los esplenios de ambas mitades.
sea, todos los esplenios trabajando al mismo tiempo que producen una extensión de lo que sería la cabeza y el cuello, o sea, que tiran de todo esto hacia detrás. Entonces, en la capa intermedia vamos a tener tres músculos, recuerde, y aquí lo vamos a poner de medial a lateral. El primer músculo, le puse aquí el número 1, es el espinoso. El que está en el medio, luego de hacia lateral, es el longísimo. Y por último, el más lateral es el iliocostal. Recuerde que en conjunto a esos tres músculos se les suele denominar como músculo erector de la columna. Bien, y ya por ahí viene su función. Entonces, ¿dónde se inserta ese músculo erector de la columna? La inserción proximal la vamos a encontrar a partir de lo que sería un tendón en conjunto para los tres, por eso siempre le llamamos erector de la columna como si fuera un mismo músculo, porque incluso hasta comparten parte de su inserción, específicamente la que sería la proximal. Entonces, a través de ese tendón se van a insertar en la región posterior de la cresta ilíaca, en la cara posterior del sacro y en muchos casos también en lo que serían los ligamentos sacroiliacos y los procesos espinosos de las vértebras a nivel sacro. Entonces, su inserción distal, ahí sí es donde vamos a encontrar ciertas diferencias para lo que sería cada uno. El iliocostal, que recuerdes es el más lateral, se va a insertar distalmente en lo que serían las costillas más inferiores y los procesos transversos de las vértebras cervicales, acá superior. Bien, recuerde que ellos su inserción proximal la tienen acá debajo, o sea que van de inferior a superior, y la inserción proximal acá arriba. El intermedio, el del medio acá, que es el longísimo, se va a insertar distalmente hacia las costillas, específicamente entre lo que serían los tubérculos y los ángulos de las costillas, y va más allá hacia los procesos transversos de la región torácica, o sea que este se inserta distalmente un poquito más hacia debajo. Por último, el espinoso, que es el más medial, recuerde, el más cercano a la columna vertebral, sus fibras van a ir superiormente hacia lo que serían los procesos espinosos a nivel de la región torácica superior y hacia la región del cráneo. En conjunto tienen la misma inervación y eso recuerde que lo vamos a discutir al final. Su acción es básicamente la de los esplenios, pero ahora a nivel de lo que es la columna vertebral directamente. Que ellos van a hacer igual, si se contraen de un solo lado, producen una flexión lateral hacia su mismo lado. Si se contraen estos de acá, tiran hacia el lado izquierdo. Si es en conjunto, todos o los dos músculos erectores de la columna, cuando se contraen de forma simultánea, entonces producen una extensión de la columna vertebral, como cuando uno se para erguido. Entonces, en la última capa, donde vamos a encontrar lo que serían los músculos, aquí tenemos la imagen, lo que serían los músculos profundos de los intrínsecos del dorso, pues ahí tenemos, recuerde, a los músculos semiespinosos, multífidos, rotadores. En conjunto, a esos tres músculos se les suele llamar como transverso espinosos. Bien, aquí tenemos a los semiespinosos, míralos acá, aquí tenemos a los multífidos, que dependiendo de la región en la que se encuentren, se pueden clasificar torácicos, lumbares y demás. Bien, entonces recuerde que ahí también tenemos agregados a lo que serían los músculos rotadores. Entonces, en conjunto, esos músculos van a producir lo que es podríamos decir, en el caso, por ejemplo, de lo que es el semiespinoso, produce una extensión de la cabeza y de las regiones de la columna vertebral que se encuentran cercanos a la porción torácica y cervical. Los multífidos producen una estabilización de las vértebras durante los movimientos de la propia columna vertebral y los rotadores pues estabilizan las vértebras también y ayudan en la extensión del lugar de la columna vertebral donde ellos se encuentran insertados. O sea que básicamente esa sería la función de ese gran transverso espinoso como se le conoce en conjunto a los tres. Como había mencionado, y aquí podemos apreciar algunos, vamos a aprovecharlo, miren los rotadores acá, de que dijimos que había otros músculos por ahí que también se solían incluir en lo que es la capa profunda de los intrínsecos del dorso, como eran los músculos elevadores de las costillas. Mírenlos acá donde se ven. Verdaderamente están en el dorso, están sumamente profundos, porque fíjese que para poder ver todo esto, hemos tenido que ir quitando todas estas capas musculares. Quitamos todo esto,
luego quitamos los intermedios y superficiales y aquí es que tenemos lo profundo, básicamente a nivel de estructura ósea y columna vertebral como tal. Entonces, ¿cuáles son esos otros músculos que se suelen incluir dentro de lo que es la capa profunda de los intrínsecos? Tenemos a los músculos interespinosos, que son estos de acá. Se llaman interespinosos porque se van a insertar en lo que serían las apófisis espinosas entre una vértebra y la otra, la columna vertebral. Bien, entonces tenemos los que serían los intertransversos, míralos acá debajo. ¿Por qué intertransversos? Porque se insertan entre una apófisis transversa y la otra, míralo acá. Y por último, los elevadores de las costillas, que ya lo mencionamos, pero que básicamente ya lo habíamos descrito en lo que serían los músculos de la pared torácica. Los interespinosos, que son estos de acá, se van a encargar de la extensión y rotación de la columna vertebral, básicamente como músculos que ayudan en esas funciones. Los intertransversos por igual van a facilitar lo que es la flexión lateral de la columna vertebral. Y los elevadores de las costillas, pues como ya habíamos mencionado anteriormente, que su nombre lo dice, elevan las costillas y son músculos accesorios que ayudan en lo que es la respiración. Aunque podríamos decir que también intervienen en cierto movimiento de la columna vertebral, como lo es en este caso la flexión lateral hacia su mismo lado. Entonces, para concluir con lo que son los músculos del dorso, vamos a hablar de la inervación, exceptuando la capa superficial e intermedia, o sea, esto de acá. Vamos a quitar con eso los extrínsecos, porque ya dijimos quiénes inervan a todos estos. Los intrínsecos comparten todos una misma inervación. Vamos a ver quién. ¿Quién se encarga de la inervación de los músculos intrínsecos del dorso? Pues los nervios que inervan todo lo que está en el dorso, ya sea piel, tejido celular subcutáneo, fascia y demás. Se llaman ramas posteriores de los nervios espinales. ¿Cuáles nervios espinales? Todos, dependiendo de qué parte del dorso estemos hablando. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Bueno, aquí tenemos un corte transversal de lo que es la columna vertebral, donde ha quedado expuesta la médula espinal dentro del canal vertebral o conducto raquídeo. Entonces, desde esa médula espinal van a partir dos haces, podríamos decir, dos fibras nerviosas, una anterior, que es esta de acá. Acá en esta imagen esto es anterior, esto es posterior. Una anterior, que es esta fibra, que lleva información motora, y una posterior, que es esta fibra de acá, que lleva inervación o función sensitiva. Fíjese que ambas convergen y se unen, y la unión de las fibras motoras con las fibras sensitivas es lo que da origen al nervio espinal, a lo que usted conoce como nervio espinal. Por ejemplo, cuando le dicen T1, que es el primer torácico, L3, que es el tercer lumbar, y así sucesivamente, eso es un nervio espinal y así es como se forma. Ese nervio espinal sale de la columna vertebral a través de los agujeros intervertebrales o agujeros de conjunción. Entonces, ¿qué pasa? Luego de un pequeño trayecto, mire, esto que yo he dibujado solamente es el nervio espinal como tal. ¿Por qué? Inmediatamente él emerge a través del agujero de conjunción. Fíjese que se divide en una porción gruesa anterior y en una porción delgada posterior. La porción gruesa anterior se conoce como ramo anterior o ramo ventral del nervio espinal y la porción delgada posterior se conoce como rama posterior o rama dorsal de ese nervio espinal. Ahora, este ramo anterior de los nervios espinales es lo que se une para formar plexos. Por ejemplo, cuando usted le dice que el plexo cervical se forma por las raíces de C1 a C4, sí, específicamente son las raíces anteriores de C1 a C4. ¿Por qué? Todos los nervios espinales hacen esta división, esta bifurcación, y lo que forma plexo siempre es lo anterior. ¿Para qué sirve esa pequeña ramita posterior? Fíjese, se va hacia detrás, como su nombre lo dice, hacia el dorso. Y en el dorso se encarga de inervar todo de forma sensitiva y de forma motora. Entonces, por eso es que decimos, para todos esos músculos que pertenecen al dorso,
son inervados por los ramos posteriores de los nervios espinales. Entonces ya con eso usted sabe a qué nos referimos con esa inervación.